El capítulo 19 de Jueces es una de las historias más impactantes y perturbadoras de la Biblia, que desafía nuestras percepciones y nos obliga a confrontar la naturaleza humana en su forma más oscura. ¿Quién podría imaginar que una nación elegida por Dios podría hundirse en tanta depravación y violencia? Esta narrativa involucra traición, crueldad y una guerra civil que casi llevó a la extinción de una tribu entera. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Por qué este episodio, que parece más un cuento de horror que un pasaje bíblico, fue incluido en las Sagradas Escrituras? Al explorar esta historia, nos enfrentamos a preguntas que van más allá del entendimiento superficial. ¿Cómo un pueblo llamado a ser santo pudo cometer actos tan brutales? ¿Qué lecciones podemos extraer de este relato devastador? Y sobre todo, ¿dónde estaba Dios en medio de todo este caos? Esta es una de esas historias que no solo nos dejan impactados, sino que también nos invitan a reflexionar profundamente sobre la naturaleza del pecado, la justicia y la misericordia. Prepárate para sumergirte en uno de los episodios más impactantes de la Biblia, que revela lo devastador que puede ser el alejamiento de Dios. ¿Estamos realmente listos para enfrentar esta verdad? La historia narrada en Jueces 19 es una de las más perturbadoras y chocantes de toda la Biblia. Comienza con un levita que viaja con su concubina, quien había huido a la casa de su padre. Decidido a recuperarla, parte en su búsqueda y después de una reconciliación, inicia el viaje de regreso a su hogar. Al caer la noche, deciden pasar la noche en Gibeá, una ciudad de la tribu de Benjamín. Lo que debería haber sido una simple parada se transforma en una pesadilla inimaginable. Pero, ¿qué pudo haber sucedido para convertir este viaje en una tragedia? La hospitalidad en la ciudad era algo raro en esa época y, al principio, nadie se ofreció a acogerlos. Un hombre anciano finalmente los invitó a su casa y allí parecían estar a salvo. Sin embargo, la calma pronto dio paso al caos. Durante la noche, hombres perversos de la ciudad cercaron la casa, exigiendo que se entregara al levita para ser violado. El anciano y el levita, en un acto de desesperación y cobardía, ofrecieron a la concubina en su lugar. Este es el momento en que la narrativa adquiere un tono casi insoportable de crueldad y deshumanización. La multitud, movida por una sed insaciable de violencia, arrastra a la mujer hacia afuera y la viola durante toda la noche. La brutalidad del acto es casi imposible de imaginar, dejando una marca profunda en la historia de Israel. Al amanecer, la mujer, gravemente herida, logra regresar a la puerta de la casa, donde cae y muere. La imagen del cuerpo inerte de la concubina en el umbral de la puerta es un símbolo devastador de la depravación y del colapso moral de la sociedad en la época de los jueces. Pero lo que sucede a continuación es aún más sorprendente y perturbador. Al salir de la casa y encontrar a su concubina muerta, el levita toma una decisión inesperada y extrema. La coloca en su asno, lleva el cuerpo de vuelta a su casa y en un acto chocante la corta en 12 partes, enviando cada parte a las tribus de Israel. Este acto macabro, cargado de simbolismo, sirve como un grito de alerta para todas las tribus. El objetivo era exponer la gravedad del crimen cometido en Gibeá y convocar a todo Israel a tomar una actitud. Pero ¿qué llevó al levita a recurrir a una acción tan drástica? La respuesta de las tribus de Israel es inmediata y violenta. Indignadas por la atrocidad cometida, se unen y forman un ejército para castigar a los culpables. Sin embargo, la tribu de Benjamín, en lugar de entregar a los criminales, decide defenderlos, desencadenando una guerra civil. El conflicto escala rápidamente y las consecuencias son devastadoras para ambas partes. Miles de vidas
se pierden en batallas sangrientas y la tribu de Benjamín es casi completamente aniquilada. Esta guerra, iniciada por un acto de violencia, revela la fragilidad de la unión entre las tribus de Israel. La historia se vuelve aún más trágica cuando, tras la derrota, las otras tribus se dan cuenta de que casi han extinguido una de las 12 tribus de Israel. Movidas por el remordimiento y la necesidad de preservar la unidad de Israel, buscan una solución para restaurar la tribu de Benjamín. El plan que elaboran es controvertido y violento. Las tribus restantes permiten que los pocos hombres sobrevivientes de Benjamín rapten mujeres de otra ciudad para garantizar la continuidad de su linaje. Esta decisión, que busca reparar una injusticia con otra, revela la complejidad y la confusión moral que dominaba la época. El episodio de Jueces 19:21 es más que una narrativa de violencia y guerra. Expone la degradación moral y espiritual del pueblo de Israel. Sin un rey y sin liderazgo espiritual, cada uno hacía lo que parecía correcto a sus propios ojos. La ausencia de justicia y de valores permitió que una serie de eventos trágicos y desastrosos se desarrollara. Esta historia nos desafía a reflexionar sobre el impacto de la falta de liderazgo y dirección en cualquier sociedad. ¿Cómo podemos asegurar que, en tiempos de crisis, no nos desviemos de los principios que sustentan la verdadera justicia? La brutalidad de esta narrativa también nos obliga a enfrentar el lado más oscuro de la humanidad. En un mundo sin límites morales, los actos más abominables pueden volverse normales. Lo que sucedió en Gibeá no fue solo un reflejo de la depravación de una ciudad, sino una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando permitimos que la indiferencia y el egoísmo gobiernen nuestras acciones. Incluso en una sociedad moderna, los ecos de Gibeá aún pueden escucharse. ¿Hemos aprendido de esta lección o estamos repitiendo los mismos errores bajo otras formas? La tragedia de Jueces 19-21 termina con una nota sombría, pero deja una pregunta abierta. ¿Dónde estaba Dios en medio de todo esto? ¿Cómo pudo un pueblo llamado a ser santo caer tan bajo? La narrativa nos desafía a mirar más allá de la violencia y buscar entender cómo la ausencia de Dios y de sus principios puede llevar al caos absoluto. Sin embargo, esta historia no es el fin. Nos prepara para una reflexión más profunda sobre las consecuencias de la desobediencia y el alejamiento de Dios, y cómo, incluso en los momentos más oscuros, aún hay espacio para la redención. La tragedia de la concubina en Jueces 19 es uno de los eventos más angustiantes e incomprensibles de la Biblia. Después de ser entregada a la multitud por el propio levita, quien debía protegerla, se convirtió en víctima de una violencia indescriptible. La narrativa nos hace cuestionar cómo un ser humano puede ser tratado con tanta crueldad y desprecio. La concubina fue abandonada para saciar los deseos perversos de los hombres de Gibeá, y la brutalidad a la que fue sometida nos deja sin palabras. ¿Cómo es posible que alguien que debería ser amado y protegido haya sido entregado de forma tan cobarde? La decisión del levita de entregar a su concubina a cambio de su propia seguridad es un acto de traición y cobardía. Prefirió salvarse a sí mismo en lugar de luchar por su integridad y la vida de la mujer que estaba bajo su protección. Este momento revela el abismo de egoísmo y falta de compasión que puede existir en el corazón humano. La concubina, por su parte, se convierte en un símbolo trágico de todos aquellos que son traicionados y sacrificados por los intereses egoístas de los demás. ¿Cómo nos sentimos al pensar que aún hoy muchas personas son abandonadas por aquellos en quienes más confían? La narrativa de Jueces 19 expone no solo la violencia física, sino también la violencia emocional y espiritual que la concubina sufrió. Al ser tratada como una moneda de cambio,
fue deshumanizada y reducida a un objeto, una ofrenda para calmar la ira de la multitud. Este tipo de deshumanización es una de las caras más crueles de la opresión, pues priva a la persona de su dignidad y valor intrínseco. Cuando vemos esta historia, somos forzados a reflexionar. ¿Cuántas veces en nuestra sociedad aún tratamos a otros como medios para nuestros fines, en vez de reconocer su plena humanidad? El abuso sufrido por la concubina no terminó solo con la violencia. Tras ser dejada para morir, aún tuvo fuerzas para regresar a la casa donde el levita se refugiaba. La imagen de ella caída en el umbral de la puerta, con la mano extendida, es un poderoso símbolo de desesperación y abandono. A pesar de su sufrimiento extremo, buscó refugio y protección en quien la había abandonado, pero nadie atendió su clamor silencioso. Esta imagen nos lleva a reflexionar sobre cuántos pedidos de auxilio ignoramos o no percibimos en nuestro día a día. ¿Estamos atentos al sufrimiento de quienes nos rodean? La reacción del levita al encontrar a la concubina muerta es un ejemplo de total insensibilidad y falta de empatía. En lugar de mostrar pesar o compasión, actúa de manera fría y calculadora, usando la tragedia como un medio para movilizar a las tribus de Israel. Su actitud es una alerta sobre cómo el dolor ajeno puede ser manipulado para servir a intereses propios. No vio a la concubina como una persona, sino como un símbolo para su causa. Esto nos desafía a cuestionar ¿hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la humanidad de los demás para alcanzar nuestros objetivos? El acto de cortar el cuerpo de la concubina en 12 pedazos y enviarlos a las tribus de Israel es de una brutalidad casi increíble. Este gesto, aunque destinado a provocar una respuesta, también revela cuán distorsionada estaba la visión del levita sobre justicia y represalia. Usó la violencia para responder a la violencia, perpetuando un ciclo de dolor y destrucción. En vez de buscar verdadera justicia para la concubina, eligió una acción que impactaría y provocaría revuelo. Esto nos hace reflexionar sobre cómo nuestras propias respuestas a las injusticias pueden, a veces, perpetuar el dolor en lugar de traer sanación. El impacto del acto del levita fue devastador. Las tribus de Israel se indignaron ante la historia, pero en ningún momento se cuestiona el papel del levita en la tragedia. Él es visto como víctima, mientras que la verdadera víctima, la concubina, es casi olvidada en la narrativa que sigue. Esto muestra cómo, muchas veces, las verdaderas víctimas de violencia y abuso son silenciadas y borradas de las historias que contamos. ¿Cuántas veces preferimos enfocarnos en los grandes eventos y olvidamos a los individuos que sufren en silencio? ¿Realmente estamos escuchando las voces de quienes claman por justicia? La historia de la concubina es un grito de alerta sobre las consecuencias de la apatía y la indiferencia. Cuando permitimos que la violencia y el abuso ocurran sin cuestionar, sin intervenir, estamos contribuyendo a la perpetuación del mal. El silencio de las personas alrededor, el hecho de que nadie interviniera para impedir la tragedia, revela un nivel de complacencia aterrador. Esto nos desafía a no ser espectadores pasivos ante el sufrimiento ajeno. ¿Estamos dispuestos a levantar nuestras voces y actuar cuando vemos injusticias a nuestro alrededor? ¿O preferimos permanecer en nuestra zona de confort? Aunque la narrativa de Jueces 19 termina de manera sombría, nos obliga a enfrentar la realidad del mal y la injusticia. Nos recuerda que sin Dios y sus principios, la sociedad puede desintegrarse rápidamente en caos y violencia. Sin embargo, esta historia también nos desafía a buscar respuestas y entender qué llevó al pueblo de Dios a este punto. Cómo la ausencia de liderazgo espiritual y moral puede llevar a una degeneración tan profunda.
Exploremos cómo la falta de responsabilidad y el desvío de Dios impactaron no solo esta historia, sino toda la nación de Israel. La guerra civil que se desata en Israel tras los eventos de Jueces 19 es una de las más trágicas y destructivas de toda la historia bíblica. El asesinato brutal de la concubina por parte del pueblo de Gibeá provocó una reacción furiosa de las otras tribus que se unieron para exigir justicia. La respuesta de Benjamín, sin embargo, fue de negativa. En lugar de entregar a los culpables, la tribu decidió proteger a sus propios miembros, a pesar de conocer la gravedad del crimen. Esta decisión transformó un clamor por justicia en un conflicto sangriento y fratricida. ¿Cómo puede la búsqueda de justicia convertirse en un ciclo de venganza? La negativa de Benjamín a entregar a los culpables llevó a las otras tribus a movilizar un ejército de 400.000 hombres. La tensión aumentó rápidamente y lo que debería haber sido una búsqueda de justicia se convirtió en una guerra total. El primer enfrentamiento resultó en una derrota aplastante para Israel, que perdió 22.000 hombres en un solo día. Este revés chocante hizo que las tribus cuestionaran si realmente estaban actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero, en lugar de buscar reconciliación, optaron por intensificar el conflicto, demostrando cómo la sed de venganza puede cegar incluso a los más bien intencionados. En los días siguientes, la violencia solo aumentó. Incluso después de una segunda derrota, en la que cayeron otros 18.000 hombres de Israel, las tribus permanecieron obstinadas en destruir a Benjamín. Ayunaron, oraron y buscaron la dirección de Dios. Pero su deseo de venganza parecía ser más fuerte que cualquier orientación divina. Finalmente, en el tercer día de batalla, Israel logró una victoria devastadora sobre Benjamín, matando a 25.000 soldados de la tribu. La ira y el deseo de represalia superaron la búsqueda de justicia y llevaron a una carnicería sin precedentes. ¿Cómo podemos distinguir entre justicia y venganza en nuestros propios corazones? Con solo 600 hombres restantes, la tribu de Benjamín estaba al borde de la extinción. Las otras tribus, ahora conscientes de la devastación que habían causado, comenzaron a arrepentirse de sus acciones. Se dieron cuenta de que, en su deseo de castigar a los culpables, casi aniquilaron una parte importante de Israel. Esta realización tardía revela el peligro de actuar con impulsividad y sin considerar las consecuencias a largo plazo. La destrucción de Benjamín es un ejemplo trágico de cómo la rabia y el deseo de justicia pueden salir fácilmente de control y resultar en consecuencias irreversibles. El arrepentimiento de las tribus de Israel llevó a un intento desesperado de restaurar la tribu de Benjamín. Hicieron un juramento de no permitir que sus hijas se casaran con los benjamitas sobrevivientes. Pero pronto se dieron cuenta de que, sin esposas, la tribu se extinguiría por completo. En un esfuerzo por corregir su error, decidieron atacar la ciudad de Jabes Gilead, que no había participado en la guerra, matando a todos los hombres y mujeres y raptando a 400 vírgenes para entregarlas a los benjamitas. Este plan, que buscaba reparar un mal con otro, muestra la confusión moral y la falta de dirección espiritual que reinaba en Israel. A pesar de estas 400 mujeres, aún faltaban esposas para los benjamitas. Las tribus, entonces, tomaron otra medida extrema. Permitieron que los benjamitas raptaran jóvenes de Silo durante una fiesta religiosa. Este acto de desesperación y violencia fue justificado como una solución para un problema que ellos mismos habían creado. La historia nos muestra cómo la búsqueda de una solución rápida y fácil puede llevar a decisiones desastrosas. ¿Acaso, en nuestras vidas, también buscamos atajos que nos conduzcan a situaciones aún más complicadas y dolorosas?
La guerra civil en Israel terminó con un sentido de pérdida y arrepentimiento. Las tribus lograron evitar la extinción de Benjamín, pero a un costo terrible. El país estaba devastado, las familias habían sido destruidas y la confianza entre las tribus estaba irremediablemente dañada. Esta historia nos recuerda que la búsqueda de justicia, cuando se lleva a cabo sin misericordia y discernimiento, puede convertirse en una fuerza destructiva. Incluso cuando tenemos razón, necesitamos actuar con cuidado, compasión y, sobre todo, buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras propias disputas y conflictos? La devastación causada por la guerra civil también nos muestra lo que sucede cuando no hay un liderazgo fuerte y guiado por Dios. En ese tiempo, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos. Sin una dirección clara, el pueblo se dejó llevar por sus pasiones e impulsos, resultando en caos y destrucción. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de tener un liderazgo moral y espiritual sólido en nuestras vidas y comunidades. ¿Estamos buscando orientación en las fuentes correctas o estamos siendo guiados por nuestras propias inclinaciones y deseos? La historia termina con un silencio pesado, dejando muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué pasó con los benjamitas después? ¿Cómo lidiaron las otras tribus con el trauma y la culpa de casi exterminar a sus hermanos? Estas preguntas resuenan en nuestras propias vidas cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras elecciones. La tragedia de Jueces 19-21 nos muestra que incluso en medio del caos y la destrucción, aún hay esperanza de redención. Pero, ¿estamos dispuestos a buscar esa redención y aprender de nuestros errores? Vamos a explorar cómo la gracia de Dios puede manifestarse incluso en las situaciones más sombrías. La historia narrada en Jueces 19-21 no es solo un relato de violencia y tragedia, sino también un poderoso recordatorio sobre la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. Cada decisión tomada, desde la negativa de Benjamín a entregar a los culpables hasta el juramento precipitado de las tribus de Israel, desencadenó una serie de eventos catastróficos que casi resultaron en la extinción de una de las tribus de Israel. Esta narrativa nos muestra cómo la falta de discernimiento y de liderazgo puede llevar a un caos inimaginable. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones diarias estén alineadas con valores y principios que prevengan tales tragedias? Uno de los principales errores de las tribus de Israel fue permitir que la ira y el deseo de venganza nublaran su búsqueda de justicia. En lugar de buscar la verdad y actuar con compasión, se dejaron llevar por la emoción del momento. La negativa de Benjamín a entregar a los culpables fue interpretada como un desafío directo a la autoridad de las otras tribus, desencadenando una respuesta desproporcionada y violenta. Esto nos muestra que, en momentos de conflicto, es crucial mantener la calma y buscar soluciones pacíficas antes de recurrir a la fuerza. ¿Estamos listos para actuar con sabiduría cuando enfrentamos situaciones desafiantes? La falta de comunicación clara entre las tribus también contribuyó a la escalada del conflicto. En lugar de buscar el diálogo y la mediación, las tribus optaron por la confrontación inmediata. Este comportamiento impulsivo llevó a un derramamiento de sangre innecesario y a un ciclo de violencia que parecía imposible de interrumpir. Esta historia nos alerta sobre los peligros de actuar sin una reflexión cuidadosa y sin considerar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. ¿Estamos dispuestos a escuchar y entender el otro lado antes de tomar decisiones precipitadas? La guerra civil en Israel también destaca la importancia de la responsabilidad colectiva. Cada tribu, al decidir participar en el conflicto,
contribuyó a la destrucción y el caos que siguieron. Ninguna de las tribus estaba exenta de culpa, pues todas, de alguna manera, contribuyeron al desenlace de los eventos. Esto nos hace reflexionar sobre cómo nuestras acciones, por menores que sean, pueden tener un impacto significativo en la comunidad que nos rodea. Estamos asumiendo la responsabilidad por nuestras decisiones y buscando el bien común, o estamos priorizando nuestros intereses individuales. Otra lección importante es sobre la importancia del perdón y la reconciliación. Después de casi exterminar a la tribu de Benjamín, las otras tribus se dieron cuenta de la gravedad de sus acciones y buscaron una forma de remediar la situación. Aunque sus intentos fueron controvertidos, demostraron la necesidad de reconciliación tras un conflicto. Sin embargo, el verdadero perdón no puede alcanzarse sin un reconocimiento honesto de los errores cometidos y un compromiso genuino de cambio. Estamos dispuestos a perdonar y buscar la reconciliación incluso cuando eso exige humildad y sacrificio. La historia también nos enseña sobre los peligros de los juramentos precipitados y las promesas hechas en momentos de ira o desesperación. Las tribus de Israel, al jurar no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas, crearon una situación que dificultó aún más la reconciliación. Este juramento hecho sin reflexión se convirtió en un obstáculo para la restauración y casi selló el destino de la tribu de Benjamín. Esto nos recuerda que nuestras palabras y compromisos tienen peso y consecuencias y deben tomarse con seriedad y responsabilidad. ¿Cuántas veces hacemos promesas impulsivas y luego enfrentamos consecuencias inesperadas? La ausencia de un liderazgo claro y orientado por principios espirituales también fue un factor clave en la tragedia de Jueces 19-21. Sin un guía fuerte e inspirado por Dios, el pueblo de Israel se dejó llevar por sus propias pasiones y por interpretaciones distorsionadas de la justicia. Esto nos hace reflexionar sobre la importancia de líderes que, además de ser carismáticos y capaces, sean también éticos y justos. En nuestras propias vidas, ¿quiénes son las personas que nos guían e inspiran? ¿Estamos buscando líderes que realmente nos guíen por el camino correcto o simplemente seguimos a aquellos que dicen lo que queremos oír? El relato de Jueces 19-21 es, en última instancia, un espejo de nuestras propias fallas y debilidades humanas. Nos recuerda que, sin la dirección y la sabiduría de Dios, somos susceptibles de cometer errores devastadores. Sin embargo, también nos muestra que, incluso después de las peores decisiones, existe la posibilidad de redención y reconstrucción. La restauración de la tribu de Benjamín, aunque imperfecta, simboliza que, en medio del caos, aún podemos encontrar caminos de esperanza y sanación. ¿Estamos dispuestos a aprender de nuestros errores y a buscar una transformación genuina? La historia concluye con una poderosa lección sobre la responsabilidad de nuestras elecciones. Cada acción tiene consecuencias, y muchas veces no percibimos el impacto total de nuestras decisiones hasta que es demasiado tarde. El relato de Jueces 19-21 nos desafía a actuar con sabiduría, compasión y un profundo sentido de responsabilidad, buscando siempre el bienestar de toda la comunidad. Pero esto es solo una parte del mensaje. Ahora exploraremos cómo, incluso en medio de la destrucción, la gracia de Dios se manifiesta, ofreciendo una nueva esperanza para un futuro mejor. La historia de Jueces 19-21 está marcada por tragedias y errores terribles, pero, sorprendentemente, también revela la presencia de la gracia de Dios en medio del caos. A pesar de tanta violencia y destrucción, hay momentos en los que la misericordia divina se manifiesta, ofreciendo una esperanza inesperada.
Tras la devastación de la tribu de Benjamín, las otras tribus reconocieron la gravedad de sus acciones y buscaron una forma de restaurar lo que había sido perdido. Este deseo de reconstrucción, aunque tardío, es un reflejo de la gracia divina que siempre busca restaurar lo que ha sido quebrantado. La supervivencia de los 600 hombres de Benjamín es un ejemplo claro de cómo la gracia de Dios puede manifestarse incluso en situaciones aparentemente sin esperanza. Aunque las tribus de Israel estaban consumidas por la ira y el deseo de venganza, Dios permitió que una pequeña chispa de vida permaneciera en la tribu casi extinta. Esta preservación nos recuerda que, incluso en las peores circunstancias, Dios nunca abandona completamente a su pueblo. Siempre deja una puerta abierta para la redención y la renovación. Reconocemos esos momentos de gracia en nuestras propias vidas. El intento de las otras tribus de encontrar esposas para los sobrevivientes de Benjamín, aunque lleno de problemas éticos, muestra un esfuerzo de reconciliación y restauración. La decisión de permitir que los benjamitas raptaran mujeres de Silo fue controvertida y problemática, pero también reflejó un deseo genuino de mantener la unidad de Israel. Este acto, aunque imperfecto, demuestra que incluso cuando fallamos en actuar correctamente, la intención de reconciliación y sanación aún puede ser un reflejo de la gracia de Dios. En nuestras tentativas de corregir errores, ¿realmente estamos buscando la restauración o solo una solución temporal? La historia también nos muestra que la gracia de Dios no elimina las consecuencias de nuestros errores, sino que nos brinda la oportunidad de aprender y crecer con ellos. Las tribus de Israel sufrieron profundamente por sus acciones precipitadas y violentas, pero al final hubo un reconocimiento de la necesidad de cambio. La gracia divina se manifiesta no solo en la restauración de Benjamín, sino también en la transformación del corazón de las otras tribus. Estamos dispuestos a aprender de nuestros errores y permitir que la gracia de Dios nos transforme. Otro aspecto de la gracia divina en esta historia es la preservación de la promesa de Dios para Israel. A pesar de todos los errores y fallas del pueblo, Dios mantuvo su alianza, permitiendo que todas las tribus sobrevivieran y continuaran la historia de su pueblo elegido. La preservación de Benjamín, a pesar de todo, es un signo de que Dios nunca abandona completamente a su pueblo, incluso cuando se alejan de sus caminos. Esto nos recuerda que, independientemente de nuestros fracasos, Dios siempre tiene un plan mayor y una promesa que está dispuesto a cumplir. La gracia de Dios también se manifiesta en la capacidad de comenzar de nuevo. A pesar de la destrucción y el caos, la tribu de Benjamín tuvo la oportunidad de reconstruirse y reintegrarse a la comunidad de Israel. Este nuevo comienzo, aunque difícil y doloroso, fue un testimonio de que Dios siempre ofrece una nueva oportunidad, incluso en las situaciones más sombrías. La historia de Benjamín nos desafía a creer que, no importa cuán profundo sea nuestro fracaso, Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad para crecer y prosperar. ¿Estamos listos para aceptar esa gracia y empezar de nuevo cuando fallamos? La narrativa también nos muestra que la gracia de Dios no se limita al perdón individual, sino que se extiende a la sanación de toda una comunidad. Las tribus de Israel, al darse cuenta de la gravedad de sus acciones, buscaron la restauración de la tribu de Benjamín como un todo, no solo para preservar una línea, sino para sanar a la nación. Este deseo de sanación comunitaria es un reflejo de la gracia divina que busca no solo restaurar a individuos, sino también reconciliar y fortalecer a la comunidad en su conjunto. ¿Estamos dispuestos a ser agentes de esa gracia en nuestras propias comunidades? La historia de Jueces 19 a 21
termina con un poderoso mensaje sobre la naturaleza de la gracia de Dios. Aunque el pueblo de Israel falló en seguir los caminos de Dios y actuó con violencia y venganza, la gracia divina aún estaba presente, ofreciendo una oportunidad de reconciliación y renovación. Esto nos recuerda que la gracia de Dios es mayor que nuestros errores y fallas. Incluso cuando todo parece perdido, Dios siempre está listo para restaurar y transformar. Estamos dispuestos a aceptar esa gracia en nuestras vidas y permitir que nos transforme y renueve. Esta narrativa, que comenzó con tragedia y destrucción, termina con un mensaje de esperanza. La restauración de Benjamín y la reconciliación de las tribus de Israel nos muestran que, a pesar de los errores humanos, la gracia de Dios es lo suficientemente poderosa como para transformar incluso las situaciones más desesperadas. Pero, ¿estamos dispuestos a aceptar esa gracia y permitir que nos guíe hacia un camino de sanación y renovación? La historia de Jueces 19-21 nos muestra de manera impactante cuánto nuestras elecciones y acciones pueden afectar no solo a nosotros mismos, sino a toda una comunidad. Cuando permitimos que el orgullo, la venganza y la falta de compasión dominen nuestros corazones, las consecuencias pueden ser devastadoras. Sin embargo, también aprendemos que, incluso en medio del caos y la destrucción, Dios nunca nos abandona. Él ofrece oportunidades para empezar de nuevo, aprender y crecer, incluso después de los mayores errores. ¿Estamos listos para asumir la responsabilidad de nuestras elecciones y buscar un cambio verdadero en nuestras vidas? ¿Cuántas veces, al enfrentar desafíos, preferimos culpar a los demás en lugar de reflexionar sobre nuestros propios errores? La historia de Israel nos invita a una reflexión profunda. ¿Cómo estamos tratando a las personas a nuestro alrededor y qué tipo de impacto estamos generando en nuestra comunidad? ¿Qué tal aprovechar esta oportunidad para reevaluar nuestras actitudes y buscar una vida más alineada con los principios de compasión y justicia? Si esta historia te ha tocado de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando temas profundos y transformadores. Aprendamos juntos más sobre las lecciones atemporales que la Biblia nos ofrece y cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Después de todo, siempre hay más por descubrir y entender sobre el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Te gustaría embarcarte en esta jornada de crecimiento y transformación?